Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a esta última mesa del ciclo que el Recoleta dedicó a Osvaldo Lamborghini, 40 años de su muerte. Voy a explicar el nombre, el título de esta mesa y ya le doy la palabra a mis invitadas. El maldito mito, vigencia de Osvaldo Lamborghini, hace referencia o surge de un ensayo que en su momento escribió Alan Pauls para Radar Libros, cuando Sudamericana publicó novelas y cuentos en el año 2003. Él señala que fue un acontecimiento literario que fue recibido, por un lado, con euforia, porque íbamos a tener accesos a textos inéditos, La causa justa, Las hijas de Hegel, y por otro lado con cierto malestar, porque se preguntaba en el ensayo Pauls, ¿estaba bien sacar al maldito de su aguantadero y emparedarlo entre dos cartones y que se convierta en un libro? Él, que siempre circuló de manera clandestina. Respuesta, ya está, ya pasó. Desde la muerte de Lamborghini en noviembre de 1985 hasta el 2003, habían pasado un montón de cosas. Ya lo habían leído, lo habían publicado en una editorial en España, del Cerval. Había tenido un albacea inteligentísimo como César Aira. Tuvo la biografía de Germán García, que bueno, no habla muy bien de él, se convirtieron de alguna manera en enemigos íntimos. Y hubo ciertos derrames, que esto después lo podemos conversar, me interesa, de Lamborghini en la cultura contemporánea. Él lo pesca en la lírica de Los Redonditos de Ricota, en Ricardo Bartiz, que en los 90s tuvo un teatro proletario de cámara en el Sportivo Teatral. La mesa anterior vino Analía Couseiro y nos contó un poco de eso. Ya está, dice Alan Pauls, quiere decir Lamborghini el maldito ya es un maldito mito. Se convirtió en un mito. Es un ensayo de 2003, pasaron muchísimas cosas, pasaron más de 20 años. Ahora hubo más lecturas, papers, ensayos. Hubo una muestra de la que formaste parte junto a Agustina Pérez en el CCK en el 2023 de su obra plástica, porque además estaban las 8 carpetas que se exhumaron y que contienen la obra plástica. Lo segundo que se preguntaba en este ensayo Pauls, y que me gustaría que de alguna manera esta mesa sea la actualización de esa pregunta, es ¿qué lectoras y qué lectores tenían esos libros, esos textos, cuando Sudamericana los publica acá en el 2003? Habían circulado de manera clandestina, habían tenido sus lectores. E invertía la pregunta, ¿esos textos qué lectores van a crear? Ellos que siempre se negaron al pacto y al consenso, decía. Entonces un poco la idea de hoy era conversar con ustedes cómo ven la vigencia de Lamborghini, qué lectores y lectoras tiene, dónde derrama, para usar el verbo de él, en la cultura contemporánea y en la literatura, en la poesía, qué sintaxis toma algo de él, si es que todavía está vigente, en qué áreas. Voy a presentarlas brevemente y pasamos a la charla. Gabriela Borrelli Azara es escritora y conductora de radio. Nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en 1980. Estudió letras en la Facultad Nacional de Lomas de Zamora. Condujo programas dedicados a la difusión de la literatura en Radio Nacional, Radio del Plata, AM750 y Futurock. Escribió artículos sobre poesía latinoamericana y colaboró para diferentes medios gráficos para Argentina y Uruguay. Se desempeñó entre el 2020 y el 2023 como asesora de literatura del Centro Cultural Kirchner y directora del Festival de Poesía Ya. Publicó Océano, Lecturas Feministas 1 y 2, Vidrio, Hamaca Paraguaya,
Holter, Cartas a jóvenes poetas, La pura calma y Aquí Argentina, crueldades, política y mariconerías. Actualmente participa en el canal de streaming de Gelatina y dicta talleres de lectura y escritura de literatura argentina. Paola Cortés Roca es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Continúa estudiando en Estados Unidos y es graduada de la Universidad de Princeton. Es docente de la Universidad Nacional de las Artes e investigadora del CONICET. Es doctora en literatura, lingüística y semiótica. Escribe sobre el cruce entre fotografía y literatura a partir de cuestiones como paisaje y residualidad, fantasmas e imaginación política, activismo y performatividad. Publicó El tiempo de la máquina, retratos, paisajes y otras imágenes de la nación y participó en Políticas del sentimiento, el peronismo y la construcción de la Argentina moderna. Como les decía antes, junto a Agustina Pérez curó la muestra Osvaldo Lamborghini, copista material, que tuvo lugar en el CCK a fines del 2023. Bueno, les cedo la palabra a que quiera empezar. Yo empiezo porque, bueno, le decía recién a Paula que empecé a hacer como un punteo y me salió un texto. Entonces dije, bueno, aproveché. Gracias por invitarme. Le decía también a Juan que me ponía muy contenta estas mesas, todas estas mesas que empezaron, bueno, con Estrafache, que para mí fue esa biografía. La entrada a Lamborghini. Es extraño, ¿no? Que tal vez la figura de un autor se dé por la biografía. Yo tenía el nombre de Leónidas Lamborghini, por eso la biografía es Lamborghini Osvaldo, y en mí siempre queda esa Lamborghini, Osvaldo. Se hizo en mí mi recorrido lector, porque yo sí había leído la poesía de Leónidas, pero entro a un poco, leo paralelamente la obra de Lamborghini con Estrafache. Entonces, es como yo he estudiado letras y bueno, tenía mucho recorrido y también Lamborghini entra y empiezo a ver que otras, como que ya había leído Lamborghini de alguna manera, porque había leído Susana Tenham o porque había leído de Perlonger y dije, si leí en Susana Tenham, está Lamborghini, ¿no? Como que llegué, pero bueno, quiero decir eso de esa monumental biografía de Estrafache, porque no me cuesta pensar cómo hubiera sido leer a Lamborghini sola sin Estrafache. Cuenta Arturo Carrera en una entrevista en noviembre del 2024 en el Malva, que estaba Osvaldo Lamborghini en Pringles con un ataque medio de locura luego de una pelea con un vecino que había hablado mal del peronismo. En el medio de ese ataque entra a la casa de Carrera y le dice: tenemos que escribir, Arturo, tenemos que escribir. Cada día que no escribimos es un día más que le damos a López Rega. Empezaron a escribir entonces los dos juntos El Palacio de los Aplausos y el libro comienza con una proclama. La proclama es el 25 de abril de 1981. No queremos asistir en la prensa al espectáculo de sangre que va a darse en la República, no. Hemos aprendido a cortejar en sus extravíos ni a los partidos ni a los gobiernos y antes de hacernos una violencia a que no se someta la independencia y la rectitud de nuestro carácter. Preferimos de la mano la pluma, que hemos consagrado exclusivamente a las legítimas conveniencias de la patria. Dejamos de escribir el día en que no podemos servirla. No solo me llamó la atención la cercanía de la fecha, dentro de 2 días se van a cumplir exactamente 44 años de esa proclama encendida donde se prefiere de la mano la pluma, porque eso es lo que conviene a la República, sino también la idea de la escritura como íntima disputa, como pelea contra López Rega, contra todo lo que significaba López Rega. Escribir es tanto una coartada personal como política también y literaria. Y un día sin escribir, un día sin encender la maquinaria contra lo que arrasa la vida. Dejar de escribir es dejar de servir a la República, no saberse en acción. Pero ¿qué sucede cuando la que escribe es la República y los escritores eligen la mano pero no la pluma? ¿Podría ser que 44 años después la gran llanura del chiste se extiende desde la carne por popa tadiana al culo de mandril estatal? Mañana mismo en esta ciudad se estará celebrando el Día del Libro en un evento de libros. ¿Cuántas de esas escrituras le declararon la guerra, por ejemplo, a Santiago Caputo? Actualidades de Lamborghini Osvaldo. Ayer nomás murió Cámpora y Lamborghini no regala ni un día, ni un minuto en ese poema. ¿Cuándo murió Cámpora? Ayer, 19 de diciembre de 1980. Pero la verdad, ¿a quién va a importarle la verdad?
en el país inmundo, amado, donde el pajarraco inmundo Martínez de Oz puede ser ministro de Economía, en el país argentino estéril de los estériles militares argentinos. Me acuerdo que Perón decía, no, si las armas no las tienen de adorno, lo que tiene de adorno es la cabeza. El país argentinoide. ¿Cuándo murió Cámpora? Ayer, querida mía. Si vos supieras, sabés cuántas leguas de tierra cuesta cada palabra y que encima, debajo, la pueblan y repueblan de cadáveres el 80 que hijos de puta trajeron a los inmigrantes para matarlos. El loquito Videla y el degenerado de Arguindegui y el pelotudo Máximo Viola. Agotaron la cuota del perdón, que era mucha, y yo hablo en serio, no estoy jodiendo, Lamborghini del mundo, uníos. Algunos, para hacerse la paja, utilizan la mano de Zenón. Baila como un talón, nadie lo niega, digámoslo a coro, idiotas, telón. En la época en que no hay un carajo para transferir, pero en la gran época, jamás minúsculos, precisamente porque... En una nota de la revista Panorama, el 22 de febrero de 1973, Jorge Di Paola entrevista a Lamborghini y titula Un museo literar, una arqueología de las jergas que retrocede y adelanta. Me interesa la palabra jerga para empezar a leer a Lamborghini en la actualidad. Dice Osvaldo Lamborghini, el grotesco porteño y el tango, el planfeto sindical y la oratoria de las barricadas. Es cuestión de escuchar. Actualidad de Lamborghini, la escucha de lo que anda dando vueltas sin intención de literatura. En otra entrevista en 1969 le preguntan ¿cuál fue el mejor libro publicado en 1969? Mismo año de la publicación del Fior. ¿Y qué responde Lamborghini? Boquitas pintadas, de Puig. ¿Por qué? Porque define un campo, señala un punto de ruptura. Estamos ante un modelo de sintaxis mayor donde nada nos es comunicado, salvo nuestra propia presencia. Lamborghini señalaba, o creo que ahora mismo, hoy, está señalando la salida de la literatura en serio por medio de la jerga, el rechazo a la literatura comunicativa que no tiene al lector como destinatario, sino como presencia espectral. Actualidades de Lamborghini. Una teoría. ¿Puede ser que quien nos tiene como espectro ya no es la literatura, sino la inteligencia artificial? Ayer murió Cámpora. ¿Y hoy? ¿Quién murió hoy? ¿O ayer? Dos frases, porque Lamborghini vive en su frase. Perdón, jerga, déjame pasar esta. Lamborghini vive en cada frase que huye de la literatura. ¿Puedo poner eso? Como Evita vive en cada tele organizado de Perlonger. Lamborghini vive en cada frase que huye de la literatura. ¿Cuántas leguas de tierra cuesta una palabra?, dice en el poema Cámpora. ¿Alguien puede hoy responder sin echar mano de la frase hecha de la contabilización de las horas que trabaja un escritor? La discusión se ha puesto tan literal, perdón, el significante no perdona, tan literal, que responder sobre el costo de una palabra implica solo una noción de tiempo. ¿Cuántas leguas cuesta una palabra? Si Hernández escribe el Martín Fierro en un hotel del centro de Buenos Aires y se juega en esa escritura un pedazo de tierra, ¿cuántas lenguas tiene hoy Lamborghini, Osvaldo? El Fior es la sombra del matadero, leo ayer, y vuelvo la vista para descubrir la ausencia de las sombras en lo real todo visto de alrededor. Lamborghini del mundo, uníos. ¿Quiénes serán? ¿Los que buscan la tierra en cada palabra? ¿Los que el día que no escriben le regalan un día a Caputos 1 y 2? Los Lamborghinis son del mundo, de los que hacen literaturgia y no literatura. La apuesta es el rito, el gesto en el que nuestra presencia puede perdurar. Señalar una salida de la literatura, tenerla no afuera, sino toda adentro. Este es un poema que apareció en el último libro, donde tiene este concepto en los últimos inéditos que publicó La Mamédula, que hay la apuesta a la palabra literaturgia y no literatura. No escribió poesía, sin embargo, la tenía toda adentro. Igual, desdeñoso, impertérrito, no elegía. Nunca elegía. Nunca generó, todo adentro pero afuera, al mismo tiempo ajenos, arrojados a la reunión de sexo, política y literatura bajo el desamparo de tres nombres propios a los que Lamborghini rodea: Borges, Hernández y Bandor. Una tríada para cristalizar respectivamente la figura del lector, la del escritor fundador Hernández y la idea de traición o salvación en Bandor. La escucha del dicho popular, de la jerga, del lema doloroso que abre con historia la sangre, traicionar a Perón para salvar a Perón. Por ejemplo, abrir el rito, el culto, la liturgia, no literatura, porque lo sabemos, ya lo dijo, nunca pactar, nunca escribir, nunca hacer literatura, sino salir de ella para llegar a la literaturgia.
Esta palabra, literaturgia, que está saturada de sentido, es, como les dije, el último hallazgo y al mismo tiempo la clave de lectura de su último libro de poemas. Más literaturgia porque literatura. Liturgia o drama, ritual que abre el mundo y no lo encasilla. Reunión del sonido y de su andar en una lengua que siempre queda incómoda. Por eso, una vez más, literaturgia. La literaturgia es también una apuesta a un futuro lector, que aún no leyó, pero ha estado siempre leyendo a Lamborghini. ¿No parece la lengua estatal, acaso ahora, una extensión constante de la máquina tadeística con sus mandriles, burros, gestos, pulpos cagados y escenas de torturas celebradas? Actualidades de Lamborghini, Osvaldo. Si coincidimos con Lamborghini que es posible escribir y leer sin hacer literatura, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Literaturgia. Algo así como armar el poema fuera del poema o no armarlo nunca, desistir del poema o la novela como forma, adoptar momentáneamente una forma, aunque solo sea para abandonarla. Pero me voy de tema, ¿cuál es el tema? Nada como hablar de Lamborghini para perderse, para que ese perderse sea el camino para no regalarles nada. El contenido y la historia molestan, aunque la trama sigue igual. El título de esta mesa o la propuesta de Juan era ¿Cómo se lee hoy a Lamborghini? ¿O en qué narradores, poetas y artistas contemporáneos puede detectarse una cierta influencia lamborghiniana? No seré yo, lamentablemente, quien haga el listado. No podría, preferiría que la respuesta la dé la escritura o el gesto, la llanura del sentido que se expande por la historia. Sin embargo, puedo arriesgarme y responder literalmente. Lo cierto es que del 2019, con la publicación de la poesía inédita, se abre una nueva ola de lecturas. Estoy segura de eso. Ese mismo año, Albertina Carri dirigió una versión de Tadeis con el protagónico de Diego Capusotto, A reír contemporáneos. Un año después, una profesora de literatura en la Universidad de Michigan, donde fui a dar una charla sobre Lamborghini, me preguntó, ¿por qué te gusta Osvaldo Lamborghini si vos sos feminista? Podría responder con Las hijas de Hegel, con María Giraldín o con la que tiene toda la noche para leer el libro, porque en la vida no hay heroísmo, ni coraje, ni desafío. Pero simplemente respondí que como feminista me interesa la política y como me interesa la política, me interesa Lamborghini. Además me interesa específicamente la forma en que la política se dice o se hace acá, en este país, en Argentina. ¿Acaso esperaba el querido Juan, organizador de esta mesa, una lista de nombres o una seguidilla de obras? En el aire están volando las frases de la literaturgia lamborghiniana, igual que ahora mismo Nacho Bartolone prepara una nueva obra de teatro llamada Osvaldo Lamborghini, Obras Completas. Pero podría seguir el hilo que deja la estela en el aire del verso, en el poema a Liliana Ponce, por ejemplo, cuando le dice, en el nuevo orden social, al esquizofrénico se le hará marcar el sapo. Seamos felices con el budín inglés, parece ser la última orden de los nazis. Actualidad de Lamborghini. Otra en el poema Perlonger, tal vez su frase más dulce, ¿no? Porque las cosas groseras le suceden a los seres delicados. Actualidad de Lamborghini. Otra más. Hola Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí en Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya lo sé, tratan de escribir poesía y apenas si A no les permite por las dudas, sigue. Ahora solo me interesa Gardel y la Argentina transvanguardia. Pero acá lo decimos mejor, anavanguardia. Actualidad de Lamborghini. Lo que ya promediando la 8ª página de este fallido escrito me pregunto es, ¿la escucha lamborghiniana, la pasión por la jerga, se abrirá paso entre el malentendido y la pose? ¿Entre la corrección y el mercado? ¿Entre vender, trabajar de lo que te gusta o lo que le compite al poder día tras día? ¿Seguirá la escritura en este país regalando días y tierras? ¿Podremos cabalgar esta gran llanura con la escucha de una jerga que está pidiendo ahí literaturgia o nos entregaremos a la comunicación sin más? No sé si son deseos o preguntas. Ya saben, el espíritu se traba en las entrañas. Paola, ¿no quieras? Gracias. Pensaba cómo vamos a conversar sin haber hablado antes. Lamborghini publica en 1969 El Fjord, que es un relato muy pequeño, que tiene una introducción que es casi más extensa que el relato escrita por Germán García. Después participa de la revista Literal, junto con García y Guzmán.
Una revista en la que no firman las notas porque justamente no creen en la autoría y creen que la palabra es de todos. También es guionista de una historieta que se llama Mark, que está ilustrada por Gustavo Trigo, que sale entre 1971 y 1972. Después publica Sebregondi y poemas. Muy pocos textos publica en vida, efectivamente 3, El Fjord, Sebregondi, poemas. Y la mayoría de la obra que conocemos de Lamborghini tiene que ver con esto, ¿no? Con republicaciones, con publicaciones póstumas, etc. Cuando se muda a Barcelona, cuando se muda a España, empieza a dibujar, a hacer objetos, a hacer collage, a agarrar libros y a usarlos como si fueran cuadernos y escribir con marcadores Silvapen encima. Cuando se muere, su pareja, Hannah Munch, junta todos esos materiales y aparece una muestra que se da en el MACBA, curada por Valentín Roma. Menciono esta cuestión medio biográfica para empezar, porque creo que en Lamborghini hay otra noción de autoría que me parece muy importante retomar. No es tanto el autor como fuente de la obra o del querer decir, sino más bien el autor a la manera del autor de vanguardia, donde parte de la obra es exactamente la vida, ¿no? Me parece que Lamborghini vivió una vida de artista total, en el sentido de alguien, no el artista que está en la Torre de Cristal, sino aquel que hace de la vida una obra estética. Y en ese sentido me parece que no está del todo señalada la relación con Alberto Greco, por ejemplo, ¿no? Alguien que hace incluso de su muerte una obra, una performance final. Digo esto porque efectivamente el Lamborghini, ese Lamborghini autor, escritor que conocemos y que conocimos tarde, y eso siempre es interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando leemos una obra tiempo después? ¿Qué pasa cuando leemos una obra, como fue mi experiencia, en fotocopias, porque no estaba editada en los años en los que hice la carrera de letras y se lo leía medio secretamente? Me parece que en ese sentido se va armando una figura de autoría que es profundamente contemporánea, ¿no? El autor performer, el autor multimedial, alguien que utiliza cualquier material y cualquier medio, no solo el escritor. En ese sentido es como una especie de escritor expandido. Gabriel hablaba de literaturgia. En algún momento, jugando con Lamborghini, decíamos con Agustina Pérez, literaturra, algo que le hubiera gustado a Lamborghini. O sea, ese juego donde la lengua se escapa, hace algo un poco soez y un poco taimado, pero que a la vez ese es uno de los tantos materiales y uno de los tantos lenguajes a disposición, ¿no? Y en ese sentido, me parece que más que hablar de un autor maldito o marginal, habría que hablar de un autor tan secreto como de culto, simultáneamente, que por un lado quiebra la tradición borgiana y se vuelve un centro de, no diría un canon literario, pero sí de una biblioteca que lo revisa y lo rehace legible en cada momento, en cada presente, ¿no? Lamborghini se vuelve a leer a partir del neobarroco y del neobarroso, donde la joya y el adorno, en realidad, más que ser justamente un adorno, un lujo, es una especie de repulgue que está en el corazón mismo del lenguaje. Y me parece, sobre todo, un escritor que sigue produciendo efectos en cada presente, ¿no? Y acá yo sí voy a tirarme a hacer una lista. Diría que Lamborghini sigue viviendo en el menos lamborghiniano de todos, que es César Aira, pero en muchos que son profundamente lamborghinianos, como Gabriela Cabezón Cámara, Ariel Lupino,
Pablo Farrés, Agustina Pérez, Milita Molina, incluso hablábamos de Rafael Pinedo y el plop de Rafael Pinedo, pero también en la última novela que leí la semana pasada, siempre leo todo un poco tarde, que es el texto de Michelle Nieva, donde el niño o la niña dengue recuerdan a personajes y al fraseo lamborghiniano. Me parece que una de las cuestiones, algunas de las cuestiones que me interesan de Lamborghini o que me deslumbran de Lamborghini, que me enamoran de Lamborghini, tienen que ver con ese lenguaje hiperlocal, o sea, un lenguaje que efectivamente los redonditos de ricota, algunas flexiones de Maradona y algo de Charly García capturan. Un lenguaje que parece intraducible porque es un lenguaje que toma un tipo particular de oralidad, ¿no? La frase que citaba Gabriela me encantó, es eso, la escucha de lo que anda dando vueltas sin intención de literatura, ¿no? Un lenguaje atento a esa oralidad que viene de abajo, a una oralidad popular, y por eso un lenguaje hiperlocal y en alguna medida intraducible. Ahí hay una primera resistencia, justamente es un escritor difícil de globalizar, ¿no? ¿Cómo traducir fiestonga para que suene a poronga, para que suene a orgía, para que suene a algo un poco turbio y a la vez muy gozoso? ¿En qué lengua podríamos reproducir eso? Es un lenguaje atento al chiste y al doble sentido, a esa especie de clash que se produce al juntar cosas y materiales de orígenes muy diversos, ¿no? Al trabajar con el barro de la lengua, con la obscenidad y con el chiste, como si fueran materiales con los que hacer alta literatura que a la vez la misma lengua desmiente, ¿no? Me interesa esto porque, insisto con la idea de un artista total, cuando Lamborghini pasa a dibujar, aunque nunca dejó de hacerlo, porque otra cosa interesante es que el mito del escritor no es el de Borges entre la calle y los héroes de las guerras de independencia y los libros ingleses, sino el del niño que lo salvan, el niño de clase media que en vez de mandarlo a inglés, como se manda a todos los niños de clase media, lo mandan a estudiar dibujo, ¿no? Entonces ese momento que parece bastante parecido a un relato de Calvino también, la iniciación del escritor por medio de la visualidad, ¿no? Entonces cuando Lamborghini agarra los materiales para producir obras visuales, lo que junta es lo mismo, es decir, revistas pornográficas que atrasan, anacrónicas, esa pasión por el lenguaje cristalizado y anacrónico se replica en lo visual, materiales escolares, esta pasión por los niños, ¿no? El niño taza, el niño proletario, etcétera, que está en los materiales mismos, en la regla, en los marcadores Silvapen, en los crayones, etcétera. Hay una continuidad entonces de prácticas que repiten y que construyen una misma poética, digamos, o una misma estética que todo el tiempo va y vuelve hacia la vida, ¿no? Hacia la vida propia del artista, pero también hacia el mundo, como un mundo del cual vienen esos materiales y a los cuales la literatura pone a hacer cosas. Vuelvo a esto en un segundo. En ese sentido me parece que la apuesta por los géneros, no solo por la historieta desde el principio, sino por los géneros que ponen a hacer cosas. Pienso, por ejemplo, hay una teórica que se llama Linda Williams, que dice que hay algunos géneros que nos mueven a hacer cosas. Por ejemplo, el melodrama nos hace llorar, el terror nos hace asustar, la pornografía nos hace acabar. Esos materiales que hacen que el otro haga, esos géneros que hacen que el otro haga, son los géneros con los que de algún modo se arma la poética lamborghiniana. Un poco de terror, un poco de porno y una especie de burla
y de juego con el melodrama y con la lengua común. Uno diría, inesperadamente hay algo muy en común entre Lamborghini y Puig, ¿no? Esa voz de las tías, que es la voz de las masas en Lamborghini, ¿no? Por eso me parece que cuando pensamos en la lengua de Lamborghini, es justamente la lengua de Lamborghini nos enseña, vía el psicoanálisis, que todo sentido es sexual y que todo sentido es político. Y acá, entendiendo política, no como la administración del Estado, sino como el ejercicio del poder y como el espacio de disenso, ¿no? Entonces, me parece que este juego de narrar lo político en términos sexuales y lo sexual en términos de poder y de disenso es algo que está en el corazón mismo de Lamborghini, y me refiero aquí tal vez a mis dos cuentos preferidos, que son tanto El Fiord como El niño proletario, donde además esa lucha de clases, que está narrada en términos de violación o de lucha sexual, la frase famosa de Viñas, la literatura nacional empieza con una escena de violación, uno diría, y continúa con otra escena de violación que tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Me parece que constantemente señalan algo profundamente inestable e inquietante del sentido, ¿no? El niño proletario, por un lado, narra la violencia de clase y por el otro lado narra el goce de aquello que da un poco de terror, un poco de inquietud, aquello que no termina de consolarnos. Me parece que en ese sentido es una literatura que apunta a algo así como el corazón mismo de lo real o de lo traumático. Y acá me gusta siempre una frase de Piglia que fue una especie de insulto a Lamborghini, pero que en realidad uno diría los mejores lectores son aquellos que nos discuten, ¿no? Piglia lo llama a Lamborghini un perverso profesional, ¿no? Y efectivamente, tomando la palabra perverso en el sentido psicoanalítico, de aquel que se atreve a mirar el agujero de lo real, aquel que se atreve a mirar el horror y que no lo denuncia, como diría Lamborghini, con esa cosa quejosa de la literatura de izquierda, sino que dice, a ver, y acá disfruto, bancatela. Digo, ese gesto, eso es el niño proletario. Me parece que vuelve a hablar de otra manera, como lo planteaba Gabriela, de una mezcla entre goce, erotismo y política. En ese sentido, me parece que toda la obra de Lamborghini es una especie de termómetro o de registro de algo que siempre está narrado en términos casi míticos, ¿no? La orgía como la gran figura que da origen al peronismo, pero que da origen a la nación en el Fiord, y a la vez algo que no deja de pasar en cada presente, ¿no? Esa doble dimensión narrada con un lenguaje que nuevamente va hacia lo más profundo del ser nacional, y uno pensaría en la gauchesca, y a aquello más contemporáneo de la escritura de Lamborghini, que es el psicoanálisis, ¿no? Uno, leyendo a Lamborghini, dice, Lamborghini descubre que el corte significante del psicoanálisis ya estaba en la gauchesca. Va cayendo gente al baile, ¿no? Más vaca será tu madre. Me interesa esa doble temporalidad de Lamborghini porque habla de la actualidad de Lamborghini. Pensar en el origen, pensar en lo mítico, pensar en un momento detenido, que a la vez siempre, siempre, siempre es cada uno de nuestros presentes. Quería cerrar entonces con una declaración de Lamborghini respecto del Fiord. Lamborghini leyendo el Fiord. Después del 24 de marzo de 1976 ocurrió como en el Fiord, pero ya había ocurrido en pleno Fiord. El 24 de marzo de 1976, yo que era loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico, me volví loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico. Leo las palabras de Lamborghini para remarcar la lucidez y el carácter anticipatorio, para remarcar el amasijo que vio y plasmó en esa frase. Una frase que opone catástrofe política y una serie de posiciones que fueron tomando con los años diferentes nombres, ¿no?
loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico puede ser under, lado B, lumpenaje, izquierda, diversidades. Subrayo entonces la urgencia de una obra que apuntó ayer y hoy como un dedo índice a ese agujero de lo real, a ese horror que balbucea las formas del sometimiento político y el goce de los amos. También creo que ese dedo índice puede hoy pensarse no como algo que apunta a un yo, como dice la frase, yo, que era loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico, sino como a una serie de colectivos y de amuchamientos, ¿no? Porque creo que multiplicando ese dedo lamborghiniano, si hay una resistencia y una salida, una transformación, viene por ahí, por todo lo que opone en la frase esas fechas, 1976, 2025, viene de las acciones, de las palabras y las imágenes, vueltas acciones de todas las personas amujeradas que ocupamos todas o muchas o algunas de esas posiciones que señala la frase de Lamborghini y que las acompañamos o que las militamos. Dos cosas me quedaron muchas, pero tomé dos. Las expresiones lamborghinianas del poder con lo de los mandriles. Pensaba que niños envaselinados es bastante lamborghiniano. Y algo de lo que dijiste de la pornografía. En la primera conversación estuvo Pablo Farrés acá y hicieron una pregunta sobre la comparación entre el Aleph y el Fjord, lo casto que es el Aleph en comparación con el Fjord, ¿no? Y Farrés dijo, no, para mí no hace pornografía. Yo cuando tengo sexo y cuando tengo relaciones no hago eso que pasa ahí en el Fjord, para mí es otra cosa. Por supuesto que eso se lo tendría que preguntar a Farrés y no a vos, ¿no? Pero hay algo de Lamborghini como profanador de géneros. A la pornografía le dio palabra cuando hizo esas intervenciones de la imagen palabra. Sale un volumen que se llama Novelas y Cuentos. Me acuerdo un lamborghiniano que en una intervención dijo, pero él no hace ni novelas ni cuentos, ¿no? Como que está todo el tiempo jugando con los géneros y deformándolos. Vos te referiste al Fjord como un cuento. Hay gente que dice el Fjord, la primera novela, ¿no? ¿Qué ves ahí en los géneros y Lamborghini? Lo obvio que no quiero decir es que, bueno, los géneros literarios y los otros géneros, ¿no? Pero me parece que sí, que hay un juego no solo con los géneros como modelo narrativo, la prosa que en realidad es verso uno atrás del otro, y por eso ese efecto tan de frase de Lamborghini, ¿no? Sos loco, te pica el culo, que a la vez es una frase que alguien me dijo, no, eso se decía, no lo hizo Lamborghini escuchando, ¿no? Me parece que juega todo el tiempo con esa oralidad hiperescrita, con esa escritura que es oral, con esa prosa poética, con ese juego entre lo visual y la escritura. Y por supuesto con este juego de identitario también de la máquina de amujerar, del barco de amujerar, etcétera, de las posiciones femeninas y masculinas como posiciones con las que jugar, también como posiciones de amos, esclavos, pero también el goce del que se ofrece como víctima, revolviendo un poco todos los lugares previsibles, ¿no? Yo sí creo que hace pornografía en el sentido de que no creo que los textos de Lamborghini sean pornográficos, pero sí que la pornografía es un material y es un género interesante. No veo por qué verlo como una mala palabra. Es como el terror, un género de masas, y me parece que el hecho de aprovecharlo como material estético para hacer las cosas que hacía, que a la vez, de nuevo, no son cuadros, no son pinturas, no son dibujos, son un poco de todo eso. En ese sentido, la visualidad repite lo mismo. Por eso me parece que, me estoy yendo de tema, pero que el Lamborghini que se arma cuando aparece la obra visual nos da una idea de una persona que trabajaba con una sólida noción de su estética, siempre mezclada con la vida y con intervenciones y con laburitos, pero que no puede separarse en un material o en un tipo de lenguaje. Lamborghini artista plástico y el Lamborghini escritor son la misma cosa, y los procedimientos son los mismos, ¿no? Y también el corte y la contraposición entre lo visual. Hay una imagen que me gusta mucho que es como una mina de una revista porno, a la vez todo es viejo, ¿no? Todo es anacrónico, que tiene arriba una frase que dice, qué bestia,
y qué bestia, qué buena que está, digamos. Ese juego con el significante está todo el tiempo y está también en el cruce entre las palabras y las imágenes. Hay que agregar que también la observación de la obra plástica es un poco que uno puede mirar el procedimiento que hace la obra plástica para ver el procedimiento de la literatura, porque toda su obra plástica son estos recortes tipo collage de revistas y él dibujando una pija, dibujando, ¿no? Como ese dibujo de Lamborghini sobre la foto sí que pertenecía a lo pornográfico, porque por ejemplo la sacó una revista pornográfica, pero el recorte de la revista pornográfica y subraya y como que pone de relieve algo que creo que es un poco el procedimiento literario también. Traer una voz, en ese sí es la escucha de Puig también, ¿no? Traer una voz, ¿no? La voz que trae, por ejemplo, o la voz, creo que es un gran escucha del lema político también, ¿no? Traicionar a Perón es salvar a Perón, ¿no? Que creo que es el tema que más lo obsesiona literariamente, la traición en la fiesta, le obsesiona pornográficamente la fiesta peronista, pero también la traición peronista. Está escribiendo todo el tiempo de la traición peronista desde el Fjord. Y entonces, en ese juego, me parece que es una clave mirar la obra plástica, es un poco leer el procedimiento literario, porque es como si subrayara la relación de poder. Yo coincido con que trae lo pornográfico, no sé si hace pornografía, pero sí que trae lo pornográfico para transformarlo en otra cosa, ¿no? Como para procesarlo y no descartar eso, porque ahí él ve otra cuestión que esto podría también responderle a la profesora de Michigan cuando me dijo, ¿por qué si sos feminista te gusta Lamborghini? ¿No? Con esta idea de que en las relaciones sexuales obviamente hay poder, no se juega solamente, y hay algo que va a ser siempre así, ¿no? Que es la introducción, que va a ser, entonces, lo que se arma alrededor de la escena, que es el relato alrededor de lo sexual. Entonces, él trae lo pornográfico para pensar el poder. Para pensar qué hay en eso y sí, y siempre gozando. Y después quería decir que es verdad que hay algo de... y lo mismo al revés. En la política hay erotismo. O sea, si algo trae el poder es goce, placer. Absolutamente es goce, qué sé yo, esa foto tan famosa de que fue con Cristina acabando, por ejemplo, que fue en la revista Noticias, ¿no? Porque eso también, ahí hay algo lamborghiniano. Ni hablar que la lengua que maneja Milei es una radicalización de eso y además la idea que insiste en la literatura desde el matadero, ¿no? Que es la idea de la economía y romper el culo, ¿no? Que es una idea que está más vital que nunca el matadero en ese sentido. Que ahí también Viña dice, hay una violación, y Josefina Lurma después dice, bueno, no solo una violación, hay tortura, ¿no? Que también es algo. No, lo que quería marcar, que también hay algo de salir de la literatura cuando Lamborghini pone fecha. Lamborghini pone fecha adentro de los poemas todo el tiempo. 24 de marzo en el Palacio de los Aplausos, 25 de abril. Bueno, en Las Hijas de Hegel, que es como un diario, Las Hijas de Hegel, todo el tiempo está diciendo 17 de octubre, 7 de octubre. Tiene una intención que también es contraliteraria, ¿no? Que uno diría, ¿por qué vas a escribir una novela y vas a poner una fecha, pelotudo? No, esto tiene que durar para siempre. Esa es una idea muy irreverente de Lamborghini, de poner la fecha y el año en el que escribo como haciendo una contraliteratura también por la señalación de la fecha, perdón. No, decía que a la vez me parece que lo que lo vuelve tan vigente y lo que lo desmarca, justo hablábamos, no importa, pero de otros escritores que uno dice, bueno, son los 60 o es el boom o es esto o es lo otro. Lo que lo vuelve tan contemporáneo también es ese momento inquietante en el que no queda claro cuando en esas escenas orgiásticas si es algo negativo o si es algo... Hay una cosa inquietante ahí de que efectivamente... Y esto es muy psicoanalítico, ¿no? O sea, el placer puede ser un carril puramente positivo, pero el goce tiene algo de muerte siempre, ¿no? O sea, tomando, no sé, la distinción de Barthes entre el texto de placer y de goce, pero también la distinción lacaniana. El goce más profundo es aquello que te mata, ¿no? Entonces, esa apertura de ese lugar que no queremos mirar, me parece que también lo vuelve
inquietante y por eso actual, porque no termina de cerrar si es un texto en el que lo que se está narrando está mal. Porque a la vez también, cuando lees El niño proletario, hay un momento erótico y un momento de terror, un momento de susto y un momento donde la lengua te empieza a seducir también, ¿no? Entonces, esa autorrepulsión que uno siente como lector, por eso decía estos géneros que llaman al hacer. Te iba a preguntar algo que mencionaste en parte de lo que decías. Si Lamborghini está muy fechado, si está muy cargado de psicoanálisis, de todo el mundo de literal, Oscar Mazota, Germán García, de la política de la época, o si alguien hoy, en 2025, un chico o una chica de 20 años se encuentra con el niño proletario, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó, por ejemplo, con La Gran Salina? Me pasó, quiero decir, estuve el otro día en un bar y una chica de 20 y pico de años le leía a la madre La Gran Salina en el celular. ¿Por qué? Porque La Gran Salina lo incluyeron en la película Los Delincuentes de Rodrigo Moreno y lo recitaron completo. Una actualización inesperada. Ricardo Celarrayán en el 2025. Con Lamborghini. Sí, me parece que, no es fechado en el sentido de lo que dice Gabriela. Pone fechas que te sacan a la fuera del texto cerrado sobre sí mismo, del alto modernismo, que uno puede decir, bueno, la literatura que está ubicada en su época. Pero simultáneamente me parece que las preguntas que abre y no cierra son profundamente contemporáneas. Entonces, de algún modo es un texto que va presentando nuevos presentes. Acá tiene razón Borges con el Pierre Menard, ¿no? El Quijote es uno y el Quijote de Menard es otro totalmente distinto al leerse en otro momento. ¿Qué pasa hoy cuando leemos a Lamborghini con los niños envaselinados? Frase del presidente, ¿no? Bueno, yo creo que tengo mucha confianza en la obra lamborghiniana porque creo que es la única que puede dar esa disputa con la lengua del presente, ¿no? Porque si no la irreverencia, y esto es algo que vengo pensando, la irreverencia queda del lado de la política y no del arte, ¿no? El arte está cada vez más solemne, y las figuras irreverentes son las figuras de la figura que trae en la política y no en el arte, quiero decir, ¿no? Entonces me parece que esa actualización, primero que es linda imagen, ¿no? La de esa chica leyendo La Gran Salina, pero yo creo que sí hubo un primer gesto, y en esto sí pongo el 2019 como una fecha de relectura. Creo que lo de Albertina Carri con Tadei fue muy importante. No solo por agarrar Tadei en el 2019, no por agarrar a Capusotto, que también era sino también por el gesto, porque también los artistas son aquello que leen y aquello que eligen hacer. Entonces Albertina Carri, que había hecho Los Rubios, que es hija de desaparecidos, que es feminista, que es lesbiana, agarra esa obra y la trae al presente, también es un gesto de pasaje y lectura actual que creo que hoy puede ser muy potente, ¿no? Sobre todo por esa potencia de la lengua política actual que en algún momento va a encontrar, porque ya está radicalizada en algún momento, que te va a tener que encontrar, o su contracara pacifista de una manera solemne. Yo creo que lamentablemente va a venir una contracara, ya lo estamos viendo, súper solemne y mojigata, por decirlo de alguna manera. No hay manera que esto no termine en como si fuera un plan, en un conservadurismo mojigato, porque de todos nos hartamos de escuchar eso. Entonces va a venir el Aleph y pensar en la novia muerta, ¿no? Y en las cartas, y esconder las cartas obscenas dentro de todo. Las cartas, me interesa todo, las cartas obscenas están escondidas en Borges, ¿no? Y acá la obscenidad es una herramienta política. Y también quiero decir esto, es una herramienta política hasta en Alejandra Pizarnik, ¿no? Que Alejandra Pizarnik tiene la prosa de Pizarnik, que es la que se dice que es la más obscena de Pizarnik, y la más también, diría yo, política, es la del final de su época, la de los 70, y la obscenidad, por eso digo, no es casual que esta lengua estatal sea obscena, porque ahí en la obscenidad y en la pornografía es donde se juega el poder y las relaciones de poder de una sociedad también, ¿no? A mí, hablando de eso, me gustó el Fjord, la apuesta de Silvio Lang, porque la apuesta termina con el
planteo del texto de salimos en alegre manifestación, pero las consignas son ni una menos, vivas nos queremos o lo que sea, no a la biblioteca of Short, era el momento en el que habían nombrado a este señor, que no me acuerdo cómo se llama, en lugar de Horacio González en la Biblioteca Nacional. Entonces, ese momento de cómo pensar esa fiestonga de origen, ya no como origen del peronismo, sino como origen de cada escena política, de cada presente, ¿no? Entonces, es una obra que se actualiza sola también. Y después me gustó que Paola sí tuvo la valentía de poner nombres propios, que yo también los encuentro, pero también en esos nombres, sin lugar a dudas, en los que coincido, que está Lamborghini, pero sobre todo en Ariel Lupino, ¿no? Que es un escritor que yo leo mucho, pero sobre todo lo que me interesa en Lupino, y pensando lo que en la exposición de Paola, esta idea de la figura de escritor. De todos esos que nombraste, ¿no? Pofarrés un poco, pero Lupino, ¿no? Sí tiene una idea del secreto como autor, ¿no? Que eso lo diferencia de Nieva, por ejemplo, de que son escritores donde la figura de escritor dialoga con el mercado, ¿no? Lupino creo que es el único actualmente que él trabaja el secreto, no participa en ningún evento literario, no va a estar en la Feria del Libro, no trabaja esta cosa de la caja negra, hace videollamadas, él mismo trabaja esta idea de con anteojos, un piluso, ¿no? Es súper productivo, ¿no? Saca una novela por año, apareció mencionado en la novela Montevideo de Vilamatas. Es como que es el único de ese concierto actual que no solo su literatura es lamborghiniana, sino la figura de autor que tiene, ¿no? Como diciendo, bueno, si Lamborghini no quería parecerse en la década del 60 o 70 a González Tuñón o a los escritores latinoamericanistas que tenían un compromiso político discursivo y él quería trabajar el compromiso o le parecía sacar al artista del lugar del boludo donde se lo puso, ¿no? Trabajar también una idea de autor a contracorriente de la época, creo que Lupino hace eso también, ¿no? Sí, son efectos distintos, ¿no? De Lamborghini, pero uno podría decir que, bueno, pero hay algo, no sé, en los personajes o en el lenguaje, depende de como qué cosas está subrayando, pero efectivamente tiene un lugar de una productividad que tal vez en algún momento, pienso yo, tenía Borges o tenía Puig, y hoy podemos pensar a Lamborghini como una literatura que sigue haciendo nueva literatura por lugares insospechados, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acá, un lujo escucharlas, me quedé con ganas de escuchar más. Y bueno, por más Lamborghini, hoy se termina este ciclo que me encantó, así que bueno, gracias por estar acá, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias.